Yo soy Marina y entonces un poco lo que quería contaros es cómo yo he visto que un cambio de perspectiva es realmente posible, ¿no? Y necesario. Entonces, para eso he decidido contaros mi experiencia, que supongo que será parecida a la de muchos, ¿no? Que hoy están aquí, que nos están escuchando. Y bueno, pues todo empezó, digamos, espera, que voy a poner la presentación. Y aquí. Bueno, pues todo empezó, ¿no? con mi historia en el colegio, ¿no? Cuando era pequeña, bueno, pues llegué a la conclusión, digamos, de que las matemáticas no eran lo mío. Me costaba mucho acordarme de la llevada, de acordarme que la multiplicación en la fila de las decenas tenía que meter una hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco aquello fue creando una ansiedad en mí, una sensación de frustración, de decir, bueno, pues mira, esto no es lo mío y bueno, lo hago como puedo, ¿no? Estudiaba mucho, sobre todo repetía muchísimo los ejercicios y al final el resultado seguía siendo el mismo, ¿no? Que había otros que sacaban muchas mejores notas que yo, ¿no? Entonces, bueno, un poco las ideas que se me pasaban por la cabeza, que he podido recordar y que estoy convencida, ¿no? De que le siguen pasando a los niños hoy en día en los colegios, ¿no? Pues son un poco estas, ¿no? Eso, la llevada, ¿a dónde se ponía? ¿Arriba o abajo, no? Esto cómo se hacía o cosas como la de, pongo un 3 y se acabó, ¿no? Y salgo del problema. O problemas problemas escritos, ¿no? De resolución de problemas. Que dicen algo como, tienes 30 canicas y te quitan 2, ¿no? Y los niños dicen, pero si yo no tengo canicas, ¿no? De las canicas ya está un poco pasado de moda. Entonces, bueno, pues eso, pues mi experiencia fue así. Y también he de decir que a mí las matemáticas, más que las matemáticas, el resolver problemas, problemas de lógica, ¿no? Siempre me ha gustado el resolver un enigma, siempre me ha llamado mucho la atención. Y nunca lo he hecho a través de ecuaciones, muy pocas veces recurro a ellas, muy pocas veces consigo solucionarlos, pero solo el proceso de sentarme, de pensar, de dibujar, de buscar diferentes maneras de poder resolverlo, eso me llena de satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, ya pasé a la secundaria, aquello se complicó mucho más, lo superé como pude, aprobé, ¿no? Y acabé diciendo, bueno, con la sensación de decir, bueno, mira, yo he aprobado todo, yo ya no tengo que hacer matemáticas nunca más en mi vida, ¿no? Y con ideas como la de, total, las ecuaciones, ¿para qué sirven, no? Entonces, bueno, pues eso, pues aquello terminó y ahí dejé las matemáticas. Después de muchos años siendo profesora de inglés, decidí meterme en magisterio. Entonces, el primer año te iba bien y llegó el segundo año y de repente entre la lista de asignaturas que teníamos ponía matemáticas y las didácticas 1. Entonces yo dije, bueno, me supongo que irán orientadas a cómo enseñar matemáticas y a mí nadie me va a evaluar. No, me equivoqué. Teníamos también que saber de matemáticas, ¿no? Y esa sensación de ansiedad de yo no voy a poder hacer esto no es lo mío, pues volvió, ¿no? a invadirme. Y poco a poco aquello fue cambiando, ¿no? Tuve la gran suerte de tener muy buenas profesoras que consiguieron que yo entendiese las matemáticas de una manera totalmente distinta, ¿no? Que me abriesen los ojos, que además esa sensación que contaba antes Elena, ¿no? De esa satisfacción que tiene el profesorado de cuando ves la cara de un alumno que de repente ha comprendido algo, esa era mi cara, ¿no? Esa era mi cara cuando de repente me explicaban algo y era como, ¡hala! Si era eso, si no es tan difícil, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no? que ellas me quitaron las gafas de las matemáticas son difíciles. Entonces, poco a poco me fui metiendo en el mundo de las matemáticas y fui entablando pues, una relación con Elena, con Inma, con Raquel y me propusieron trabajar como voluntaria en estos talleres de matemáticas con niños con síndrome de Down, ¿no? Y entonces yo iba a los talleres y de repente me daba cuenta que efectivamente que las matemáticas no son difíciles. Yo estaba viendo como niños y niñas muy pequeños, ¿no? Estaban comprendiendo cosas que a mí incluso me habían resultado complicadas en algún momento. Y entonces, bueno, pues eso, pues
se me abrieron los ojos, me quitaron las gafas y dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, tal y como dicen, Elena Gil y Cogollo Agustín, ¿no? Me di cuenta de que la falta de progreso en el aprendizaje de las matemáticas con niños con síndrome de Down tiene mucho más que ver con una decisión inadecuada, ¿no? de conceptos y una metodología que no se centra en esas ventajas y esas fortalezas que tienen los niños, ¿no? Más que en una dificultad que pueda estar en ellos relacionada con un impedimento, ¿no? O un problema genético, ¿no? En la trisomía 21. Entonces, esto se puede extrapolar a cualquier niño, ¿no? Yo decía, efectivamente, a mí me enseñaron mal las matemáticas, ¿no? Hicieron que yo me cargase una mochila que he llevado durante muchos años encima, diciéndome a mí misma que yo no era buena en matemáticas y que esto no era lo mío, ¿no? Y que me dedicaría a otra cosa. Pero a la vez, estando en clase, ¿no? y viendo todo esto y trabajando con los niños con síndrome de Down, me di cuenta de que creé una necesidad en mí, ¿no? La necesidad de decir, bueno, vale, yo no quiero repetir esto mismo con mis alumnos. Yo no quiero que mis alumnos se lleven esta mochila toda su vida y las matemáticas sea algo difícil para ellos, algo costoso, algo que les crea ansiedad, ¿no? Digo, yo quiero cambiar esto, necesito aprender. Entonces, efectivamente, ¿no? Me di cuenta de que, bueno, pues leyendo, hablando con Raquel, hablando con Inma mucho, ¿no? De que los niños tienen unas concepciones ingenuas, ¿no? De forma y número, como decía Ana Millán Gasca, no voy a repetir el mismo concepto porque ya lo ha explicado ella y lo han explicado otras compañeras, pero que efectivamente los niños antes de llegar a la escuela tienen unos conocimientos que han adquirido, ¿no? en contacto con la naturaleza, ¿no? En contacto con el mundo que les rodea, ¿no? Las matemáticas, sin llamarles matemáticas, ¿no? Les gustan, ¿no? Digamos, si tú a un niño le pones 2 helados, uno más grande y otro más pequeño, ¿no? Pues seguramente decidirá irse por el grande. O si a un niño pequeño le das un papel y le dices dibuja una casa, pues dibujará algo parecido con 4 lados y una parte de arriba más puntiaguda, ¿no? Entonces, existen estas concepciones, ¿no? En los niños. Entonces, mi pregunta era, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegamos a los colegios? ¿Por qué esto que parece que es natural en los niños, que es sencillo, que lo disfrutan, ¿no? Que lo están viviendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a los colegios y todo eso se convierte en algo mecánico, aburrido, ¿no? Y entonces, lo que pasa es perdón. Lo que pasa es esto, ¿no? Que nos encontramos con unas matemáticas que no tienen ningún tipo de sentido. No están contextualizadas, hoy empezamos con la suma, hacemos la suma, les explicamos cómo hacer la suma, al trimestre siguiente es la resta, luego las multiplicaciones, luego las divisiones, ¿no? Pero no hay ninguna contextualización en esto, ¿no? Es simplemente un proceso aritmético que tienen que aprender y esto se hace así, ¿no? Y repítelo. Luego llegan a los exámenes y realmente les pones un problema de matemáticas y no saben qué hacer. No saben si tienen que sumar, qué restar, qué multiplicar o si tienen que dividir, ¿no? Y esto mismo además me pasó hace poco. Yo recibí un correo, ¿no? De una profesora en el cole en el que trabajo y me decía que ella creía que una de las niñas de su clase tenía alguna dificultad, ¿no? En las matemáticas porque era incapaz de realizar una suma. Entonces, bueno, yo como parte de mi trabajo, pues decidí ir a la clase a observar cómo se estaba llevando la clase, ¿no? Qué dificultades podía presentar esta niña. Y entonces, cuando entré en clase, me encontré con esto. Esta era la diapositiva que había en la pizarra, ¿no? O algo parecido a esto, ¿no? Entonces, una operación aritmética de la suma y unos pasos que tenían que seguir. Entonces, toda la clase repasaba cuáles eran los pasos para hacer esta operación. Y la siguiente diapositiva era una operación aritmética de la suma y lo tenían que hacer solos. Entonces, efectivamente, esta niña no se acordaba de cuál era el primer paso, cuál era el segundo, si tenía que colocar el uno arriba, abajo. ¿No? Era incapaz de recordar esos pasos, ¿no? Porque además es que estaban totalmente descontextualizados.
Entonces, al día siguiente llegué a clase, a esa misma clase, y me llevé una caja con policubos estos. Y policubos o cubos de estos encajables, ¿no? Y entonces me senté en el suelo, llevaba pues eso, una cajita con unos pocos y luego otra caja con más. Y llegué a la clase y dije, bueno, ¿sabéis qué me ha pasado? El otro día perdí un montón de cubos de estos que me encantan y ahora la caja no la consigo llenar, ¿no? Pero lo bueno es que cuando venía de camino a la clase me he encontrado con Ana y me ha dado 15. Entonces cogí los 15 y los puse en el suelo delante mía en un grupito, ¿no? Y luego he seguido andando por el pasillo y me he encontrado con María y me ha dado 5 que se había encontrado también. Entonces los cogí y los volví a poner ahí al lado, ¿no? En otro grupito. Y les dije, pero claro, necesito saber cuántos tengo porque no sé si me falta alguno, no me falta alguno y me está poniendo muy nerviosa. Entonces a esta niña en cuestión le dije que a ver si me podía ayudar, ¿no? Le dije, ¿me ayudas a ver cuántos tengo? Entonces se acercó, cogió todos los cubos, pues empezó a contar y dijo, tienes 20. Entonces yo, aliviada, dije, no, ya los tengo todos, ¿no? No he perdido ninguno. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, creo que tiene una dificultad, la dificultad, ¿dónde está? Porque realmente el concepto de sumar o de juntar o de saber cuánto hay, ¿no? Juntando unas partes, esta niña lo tiene adquirido, ¿no? Sabía hacer eso. Entonces, claro, nos estamos centrando mucho más en digamos... Ay, se ha pasado. Perdón. Nos estamos centrando mucho más en el cálculo, ¿no? Y no tanto en el razonamiento matemático. Y esto no es algo nuevo, quiero decir, esto se lleva haciendo desde mediados del siglo pasado, ¿no? Muchísimos matemáticos, pedagogos, no voy a repetir sus nombres porque se han comentado muchísimo aquí en las jornadas de hoy, ¿no? Pero llevan muchos años dedicando muchos esfuerzos y mucha investigación a demostrar que efectivamente las matemáticas no son difíciles, que se pueden explicar, que los niños las pueden aprender, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos desde un contexto que sea cercano a ellos, ¿no? Desde un razonamiento, utilizando más el razonamiento y no explicando tanto las operaciones aritméticas. Y entonces, perdón, es que yo y las nuevas tecnologías no nos llevamos bien. Entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Tal y como han demostrado hoy todas mis compañeras, ¿no? Esto se puede hacer. Los niños están disfrutando de las matemáticas, se lo están pasando bien, están aprendiendo un montón de conceptos, ¿no? Matemáticos sin darse cuenta. Entonces, eso sumado a digamos que Elena y Raquel e Inma, ¿no? Elena no sé si tanto, pero Raquel e Inma también han dedicado muchos esfuerzos en seguir con esta formación, ¿no? Fuera de la universidad también, en centros educativos como el de José María de Huarte, ¿no? Ofreciendo cursos a sus profesores que han hecho que incluso los profesores den ese cambio, ¿no? Y sobre todo en el razonamiento de los problemas matemáticos, ¿no? En darle un vuelco a cómo planteamos los problemas matemáticos para que los niños los puedan entender. Luego lo han extrapolado y han decidido recubrir las paredes del colegio y las escaleras, ¿no? Con conceptos matemáticos para acercar a los niños las matemáticas, para que las tengan a su alrededor, ¿no? Además, en la universidad, ¿no? También están dando talleres de matemáticas basadas en esta nueva metodología, donde este año pues, el alumnado ha tenido muchísima suerte de gozar, pues eso, ¿no? De las personas expertas enseñando unas matemáticas, unas didácticas de las matemáticas que van a favorecer muchísimo que nuestros alumnos nuestros futuros alumnos, ¿no? Hablando como todavía alumna, ¿no? Nuestros futuros alumnos, cuando seamos maestros, puedan disfrutar de ello, ¿no? Además, a nosotras se nos ha brindado la oportunidad, ¿no? Como voluntarias, de seguir formándonos, porque a la vez que vamos a los talleres de matemáticas con niños con síndrome de Down y estamos, digamos, ayudándoles a averiguar o en ese camino, ¿no? En las matemáticas, nosotras mismas nos estamos formando en de qué manera podemos enseñar esto a los niños para que realmente lo comprendan.
Y nada, y entonces a mí me queda por decir, ¿no?, que hoy se ha demostrado, ¿no?, que esto es posible, que un cambio en la forma de enseñar las matemáticas es posible. Entonces, si es posible, y partiendo de la base de que nuestros alumnos tienen el derecho de disfrutar de las matemáticas, de aprender matemáticas, de que no se les etiquete con dificultades, ¿no?, entonces tenemos el deber de realmente formarnos y enseñar unas matemáticas que merezcan la pena. Y Pregunta muchas para gracias. Almudena. ¿Qué echas de menos en tus estudios de matemáticas en el grado ahora que conoces esta perspectiva? En el grado de matemáticas se refiere Inma. Sí, bueno, a ver, yo decidí estudiar matemáticas sabiendo que quería ser profesora. Entonces, yo creo que en los planes antiguos había una asignatura sobre didáctica, que ahora ya no está. Entonces, yo eché de menos, pues sobre todo, más, a lo mejor era una poca más de aplicación, ¿no? Porque es cierto que las matemáticas son muy formales, había muchos estudios de teoremas, corolarios, proposiciones que son necesarios como matemático, no lo discuto, pero luego ver un poco la aplicación de todo eso en algo más, o incluso esa asignatura de didáctica que antes estaba y que ahora no existe. Pero bueno, es un poco mi opinión. Muy bien. Ana, no sé si querías decir algo porque estabas con la cámara. Sí, pero veamos a ver, porque veo que aquí hay alguna pregunta, podíamos leerla. Sí, ya la acabo de ver. Los materiales manipulativos para acercar las matemáticas a todos los niños, estén en la fase que estén en los coles desde hace décadas, efectivamente. Antes era de madera, antes de plástico. Si no se usan es por falta de tiempo, cada vez hay más contenidos. Entiendo que, Belén, que trabajas en un colegio, ¿verdad? Entiendo por lo que dices, ¿no? ¿Vale? Es cierto, ¿no? Es cierto que no... Es por falta de tiempo, por falta de convicción, por falta de formación, ¿no? Yo creo que es verdad, ¿no? Que no, en un momento hemos dicho esta nueva forma de enseñar matemáticas, yo creo que no podemos pecar de pensar que somos los primeros, ¿no?, que hemos pensado en cómo enseñar matemáticas. Yo creo que en la enseñanza ha habido idas, venidas, ¿no? Yo no os voy a decir la edad que tengo, pero cuando yo era una niña de infantil utilizábamos regletas, ¿no? Y las utilizábamos constantemente. Yo recuerdo mi aprendizaje de los números y lo tengo todavía, ¿no?, asociado, ¿no?, a las longitudes de las regletas. De hecho, la historia viene de mucho más atrás que nuestra vida. Porque, o sea, en realidad, pensar que hace 100 años, o sea, en los años 1910, 1920, etcétera, había muchísimas propuestas maravillosas, materiales entonces de madera, no había plástico, que se empezaron a proyectar y a vender, por ejemplo, ¿no? Empresas que los producían y había muchísimas ideas. Y es que ha habido muchos, la historia europea tiene muchos, ha sido muy atormentada y se han interrumpido muchísimas ideas buenas y luego pasó toda esa fase de las matemáticas en las que hubo un cambio de visión de lo que eran las matemáticas entre los matemáticos y insistiendo muchísimo en la lógica, en el rigor, como se dice, rigor, o sea, que las matemáticas no se fíen de la intuición, digamos. Y allí ha habido, porque por ejemplo esas palabras como seriación o clasificación que se usan tanto en infantil vienen de allí. Ahora se ha quedado un poco atrás y se usa sobre todo en infantil. Y quería deciros una cosa, que me han encantado las dos cosas que habéis presentado, me las volveré a mirar con calma y a escucharos otra vez. Comento un momento ese ejemplo bueno, porque además en la investigación y en la reflexión educativa las anécdotas tienen un valor estupendo, ¿no? Este ejemplo que nos ha contado vivido, experiencia vivida de Marina, de entrar y ver esa operación escrita, ¿no? Ahora, esa operación no tiene ni pies ni cabeza hacerla escrita, está equivocado hacerla escrita, porque hoy, en la época en la que tenemos las calculadoras, podemos convencer a los niños de hacer operaciones escritas cuando no se pueden hacer mentalmente. Entonces, tiene que ser una suma un poco, por lo menos tienen que tener 3 cifras los números, o bien haber 3 sumandos de 2 cifras, algo que les haga ver el interés y la ingeniosidad de esa manera de hacer las cuentas que inventaron los indios en la antigüedad.
O sea, en la Edad Media, no, porque probablemente procede de antes de la Edad Media, ¿no? En ese momento podemos ese entusiasmo verlo, o sea, me apetece aprender porque verdaderamente es un truco que repitiendo siempre uno al final no se equivoca, porque es un truco, hoy en día los llamamos algoritmo, ¿no? Que a todo el mundo habla de algoritmos, son trucos para, en lo que la mente humana es más frágil, ayudarnos. Y de allí en realidad han salido los ordenadores, digamos la verdad. O sea, conocernos a nosotros mismos, saber en qué tenemos punto fuerte, en qué somos débiles. Entonces, proponer a un niño hacer 15 más 5 y no hacerlo mentalmente, habiéndolo preparado para ello, haciendo, como ha dicho antes Raquel, ¿no? Encontrar el número 5 en los números mayores que 5, descomponer los números, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué veo en esa maestra que está poniendo eso en la pizarra? Veo que allí los niños están prisioneros de las matemáticas, allí no se respira libertad, pero la primera prisionera es la maestra. Es una maestra que no sabe por qué enseña matemáticas, que no conoce a las matemáticas. Eso que está enseñando ella es una cosa que entró en Europa, acabo con esto que así no me alargo mucho, empezó en Europa con un gran entusiasmo, porque a finales de la Edad Media, los siglos que empezaron poco antes del Renacimiento, ¿no? Europa se había convertido en un hervidero de comerciantes, banqueros, gente que se movía, que viajaba de aquí para allá. Había las primeras manufacturas, las ruedas hidráulicas, y apareció por allí el sistema de numeración que usaban los indios desde hacía siglos y que ya habían adoptado en todos los países islámicos. Este es el sistema que nos gustó tanto, la gente se quedó tan asombrada. En aquel momento fue como la invención de la imprenta, después como los ordenadores. Entonces nacieron las escuelas para aprender a escribir los números con cifras y hacer las operaciones con papel y lápiz y no usar el ábaco que usaban entonces, ¿no? Desaparecieron las cifras romanas. No creáis que fue fácil porque mucha gente no se fiaba de las cifras que usamos hoy, que pensaban que en un contrato de una propiedad había que usar los números romanos, porque si no uno no se podía fiar. Entonces, al final se adoptó esta innovación y de allí viene la escuela primaria, como la entendemos hoy. Entonces, somos como, en realidad es lo que ahora se sufre, es el efecto de algo que en su día fue fantástico. La gente estaba como loca y aparecieron esos maestros que enseñaban a contar a los niños rapidísimamente y así se convertían en contables, tenían una profesión, agrimensores y tal. ¿Me explico? Todas estas cosas hay que saberlas para tener un poco de conciencia. O sea, ser maestro no es solo saber técnicas, aprender un método, saber que ahí ha salido, es ser un intelectual, ser una persona que conoce la historia, que estudia, que reflexiona, que mira lo que se hace en otros países, ¿no? Aprende un poco más de inglés para entender mejor lo que se hace en otros sitios. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, uno se queda prisionero. Y acabo solo diciéndoos una cosa, porque hay una cosa que he visto como un hilo que se ha repetido muchas veces en lo que habéis dicho, ¿no? Y me choca porque aquí en Italia, muchas de mis exalumnas, por circunstancias que ahora os voy a contar, empiezan su trabajo como profesoras de apoyo. O sea, lo que ahí llamáis pedagogía terapéutica y tal. ¿Y qué pasa? Que normalmente tienen adjudicado, no debería ser así, pero normalmente tienen adjudicado un niño o una niña al que le han reconocido con un certificado que en su clase tiene que haber un profesor de apoyo. Y empiezan a hacer cosas como las que ha contado Marina, las que habéis ido contando todas vosotras. ¿Y qué pasa? Que toda la clase dice, ¿pero por qué él hace o ella hace eso y nosotros no? Entonces, de ahí ha surgido, ¿no?, en todos el decir, o sea, gracias a estos niños que como no se conforman, porque ¿sabéis lo que pasa? Que a veces en la clase los niños más avispados dicen, la maestra se empeña en hacer 15 más 5 escrito, es simpática la maestra, pues vamos a hacerlo, ya que lo manda. Vamos a hacer como dice, empezamos por 5 y lo hacen. Hay niños que dicen, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué está pasando? ¿El mundo cómo va? ¿No? Entonces esos niños nos reclaman, nos dicen, os estáis equivocando, buscar otra manera de implicarnos y de involucrarnos, ¿no? Y gracias a ellos, pues en muchas clases de repente
todos querían participar, ¿no? Incluso pensar que una profesora de apoyo en un colegio que la obligaban a salir con ese niño a una pequeña habitación y trabajar un poco. ¿Y qué pasa? Que esa habitación empezó a tener todo cosas de colores, pósters, materiales. Y en el recreo querían ir a la habitación del apoyo, ¿no? De acuerdo. O sea que, bueno, acordaros sobre todo que hay muchísima gente en el mundo. No es la experiencia que habéis tenido cada uno de nosotros individualmente, no es el mundo. El mundo está lleno de gente que enseña muy bien las matemáticas, que implica a los niños y tal. Tenemos que tener espíritu crítico, por ejemplo, y oponernos a cosas como esas modas de materiales que cuestan carísimos, del método tal, el método cual. En cada país es un método diferente. Luego, después de 10 años, se pasa de moda y cambia, llega otro. Hay que tener espíritu crítico y cumplir nuestro papel como profesores, cada uno en el nivel en el que da clase, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Ana. La verdad que, bueno, a mí me resulta siempre muy interesante oírte y poner las cosas en un contexto de eso, de no estar descubriendo ahora cosas que nos falta mucho conocimiento, ¿no? de lo que ha ocurrido. No sé si alguien queréis aportar algo. Ha habido gente que ha ido escribiendo cosas, he ido contestando alguna, ¿vale? No sé si en Zaragoza hay distintas asociaciones de discapacidad. A ver, bueno, a ver, nosotros aquí lo que os hemos contado es nuestra experiencia fundamentalmente de la Sociedad de Estudios sobre el Síndrome de Down, que está abierta a cualquier niño que quiera participar. Trabajamos con niños con síndrome de Down porque empezamos con ellos, pero bueno, pues conforme si la cosa crece y como veis nuestro estilo es dar respuesta, ¿no?, a las necesidades que haya, pues podríamos estar abiertos a, yo creo que tanto en Navarra como en Aragón, a eso, ¿no?, a otro tipo de niños, porque en el fondo pues lo que hacemos es conectar, ¿no?, con lo que hay dentro de ellos. Entonces, y Irene ha dicho que ella aplica muchas cosas que ha sacado de allí a otro tipo de niños con discapacidad, a otros perfiles, ¿no? Entonces, eso es un proyecto que puede tirar hacia adelante porque no tienen por qué estar asociados, Belén, que puede tirar adelante gracias a que hay mucho monitorado implicado, porque, claro, lo importante es que hagamos cosas que no sean simplemente que las hagamos y que los niños se porten bien y estén ahí, sino que la monitora que está con ellos es un poco la intermediaria, ¿no?, como han dicho, para conseguir que esa actividad llegue a los niños y pueda despertar en ellos, ¿no?, ese crecimiento. Entonces, si tuviéramos muchas más personas, pues podríamos atender a mucha más gente. O sea, que desde aquí os animo a que si queréis participar como voluntarias, pues nos escribáis un correíto a la dirección de la asociación y ojalá, ¿no?, porque contemos con vosotros, porque las familias han sido muy fieles, pero también las voluntarias han sido muy fieles, ¿no?, porque yo creo que es un proyecto que te implica, que te ayuda, que te enseña y que, por tanto, pues todos hemos permanecido, ¿no? Yo cuando empecé, pues no pensé, ¿no?, que 7 años después íbamos a estar aquí y que íbamos a haber crecido de esta manera. Entonces, bueno, pues yo creo que quizá, ¿no?, pues vamos a dar por si me permites, Elena, simplemente un comentario de sobre todo las que están maestras en ejercicio, de esto se puede hacer si tienes pocos niños, si no tienes un temario que cumplir, cada vez tenemos menos tiempo, no podemos hacerlo. Creo que realmente es un cambio en la voluntad del docente. Sí. Y este cambio en la voluntad del docente se transmite en cualquier clase que tengas. Tengo clases de ingeniería de 75 alumnos en las que mi cambio de actitud hace que mis clases hayan sido distintas. No depende de cuántos niños tengo ni del temario que tengo que cumplir. Se trata de cumplir ese temario de una forma distinta. Y que el cambio de actitud personal del docente hace que la clase sea distinta. Se puede hacer con muchos niños, se puede hacer con un temario apretado, se puede hacer en cualquier caso. Eso sí, hace falta un convencimiento pleno de que eso no es un impedimento, sino que yo puedo vencer eso y puedo dar la clase exactamente igual, cumplir mi temario, cumplir con los plazos que tengo, pero contarlo de una forma diferente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también había pensado hablar sobre ello, porque es que también en Italia me pasa con profesores de todos los niveles que me dicen, es que el programa, sería muy bonito hacer esto, pero el programa no. Por ejemplo, hacer un poco de cosas de historia de las matemáticas, que tienen un éxito estrepitoso con todos los alumnos de todas las edades. Y uno dice, no hay tiempo, sería fantástico si hubiese tiempo, pero ¿para qué vamos al colegio? Eso es lo que yo me pregunto. O sea, no sé cómo decir, es que
para sufrir un temario metido con un embudo así, todo así. O sea, al final se recogen los frutos de lo que uno hace. Obviamente hay que organizarse, hay que pensar los ritmos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, otra cosa también con la que hemos trabajado mucho en Roma con una persona que trabaja conmigo que se llama Francesca Neri, son los ritmos. Tiene que haber ritmos, momentos de preparación, momentos intensos y momentos más relajados. O sea que el que digamos todo esto no quiere decir que no se pueda estar un rato haciendo cuentas escritas en clase tranquilamente. Pero las cuentas las hago con muchísimo gusto cuando estoy en un ambiente en el que me siento en una aventura. Es una aventura continua. O sea, yo voy a clase de matemáticas diciendo, pero hoy ¿qué me contarán? Porque allí me cuentan de todo, ¿no? Y cuando me han contado cosas, luego yo me pongo a hacer ejercicios tranquilamente, aplicándome, y resulta que me salen mejor y voy más deprisa. Y no tengo que estar allí repitiendo y llorando porque no lo entiendo. Y no se me olvida de una vez para 3 meses atrás, ¿no? Entonces, hay que ver, o sea, por ejemplo, se me ha olvidado, pero ¿por qué se les ha olvidado? Porque a veces, como se les ha olvidado, entonces volvemos marcha atrás y aún aumentamos el sufrimiento, ¿no? O sea, que efectivamente es muy importante esto. Bueno, y eso, y quedan muchas cuestiones abiertas, ¿no? Porque es verdad, yo también trabajo en un colegio, soy profesora de secundaria y es verdad que a veces, bueno, pues las muchas horas de trabajo, los muchos niños, las muchas presiones del entorno te quitan un poco la ilusión. Pero bueno, el objetivo de encuentros como estos son también, ¿no? El recuperar y recuperar la convivencia